A las 7:02 de la mañana saludamos a los televidentes que acaban de conectarse con Noticias Caracol. Aquí les mostramos lo que usted necesita saber para que salga de su casa bien informado. En este viernes de lluvia en casi todo el territorio nacional y tenemos reportes en vivo desde varias ciudades del país, pero antes, miren esto, tenemos la historia dramática de una familia que tuvo que llevar el cuerpo del padre hasta una cárcel para que su hijo preso lo pudiera ver por última vez. A la cárcel de Paz de Ariporo llegó la carroza fúnebre con el cuerpo sin vida del padre de un recluso detenido allí. El féretro había salido desde Hato Corozal y recorrió más de 40 kilómetros en medio de altas temperaturas, dijeron familiares. Tener que trasladar a un cuerpo descompuesto a más de hora y media de camino y volverlo al lugar donde es el origen, esto no tiene, digamos, sentido como humano. Wilson Jiménez, abogado del interno, denunció que la dirección del penal no permitió la salida del detenido pese a tener autorización de un juez. Me informó la directora que no podían acceder a que él fuera al funeral de su padre, sino que permitían era que viniera el cadáver. La directora del centro carcelario de Paz de Ariporo se negó a dar declaraciones, pero a través de esta ventana dijo que la facultad de permitir la salida de los internos era de los directores. El hecho contrasta con la autorización dada al detenido Manuel Nule, implicado en el carrusel de la contratación, quien el pasado 4 de mayo obtuvo un permiso de 24 horas para asistir a la primera comunión de su hijo en Cartagena. Tenemos ahora reportes en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos con nuestros ojos de la noche que nos tienen nuevos reportes en Bogotá y también desde Cali. Pero comenzamos con Eduard Porras aquí en Bogotá. ¿Qué es lo último, Eduard? Bueno, Juan Diego, buenos días. Comenzamos, o mejor, seguimos con las 3 muertes que se registraron durante la noche y la madrugada en Bogotá. Primero, sector de Ciudad Bolívar, barrio San Francisco, donde 2 hombres en moto llegaron y atentaron contra un hombre del ejército que se encontraba en compañía de otra persona. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el militar fue remitido por la policía hasta el hospital de Meisen, donde horas más tarde falleció. El otro caso en el centro de Bogotá, donde la Policía Nacional halló el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años al interior de una residencia en el barrio La Macarena. Vean ustedes mismos lo que fue el trabajo de los hombres de la Fiscalía y la SIJIN esta madrugada en Bogotá. A las 11:30 de la noche, el grupo de criminalística de la SIJIN realizó la inspección al cuerpo sin vida de una de las 2 víctimas que murieron a manos de sicarios en el sur de Bogotá. Dice la policía de Ciudad Bolívar que 2 delincuentes en moto llegaron hasta la carrera 19 con calle 68 Sur en el barrio San Francisco, disparando contra la integridad de un suboficial del ejército y su acompañante. Este delincuente se desplazaba con otro compañero en una motocicleta, se baja de la motocicleta y la policía le da captura en esos momentos. Gravemente herido, el militar fue remitido hasta el hospital de Meisen, donde horas más tarde falleció. En el sitio murió un hombre de 30 años. Gracias a los habitantes del sector que avisaron a la policía, se logró la captura del sujeto que disparó el arma de fuego. A este sujeto se le incauta un arma de fuego tipo revólver con 5 vainillas y un cartucho con el cual había cometido el hecho. E igualmente este individuo tiene una orden de captura vigente por extorsión. La policía busca al conductor de la motocicleta que huyó hacia la parte alta de la localidad. Se investigan las causas del doble crimen. Pasada la medianoche, policías del centro de la ciudad hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que al parecer estaba envuelto en un colchón y al interior de una residencia ubicada en la calle 26 con carrera tercera del barrio La Macarena. Detectives de la Fiscalía llevan el caso para identificar a la víctima y las posibles causas del deceso. Y continúa lloviendo sobre Bogotá, hay varios encharcamientos sobre la carrera 68 desde la avenida Esperanza hasta la 1 de mayo, así que mucha precaución para los conductores que transitan sentido sur-norte y norte-sur por este punto de la capital del país. Gracias, Eduard Porras. Vamos ahora a Cali, donde nuestro ojo de la noche registró la grave situación que se vive en el barrio Siloé. Esto queda en el oriente de la ciudad. Allá, en ese barrio, una mujer y 2 niños resultaron heridos por un enfrentamiento entre pandillas. Yanio, ¿cómo se encuentran estas personas? ¿Cómo están de salud?
Vanessa, buenos días. Pues las personas se encuentran en el Hospital Universitario del Valle recibiendo atención médica. Mire, lo más grave de esta situación es que estas personas ya se encontraban durmiendo, eran las 11:30 de la noche cuando fueron despertados por el enfrentamiento fuerte entre estas dos pandillas en el sector de Siloé, en la comuna 20. La policía en este momento dice que realiza una investigación para dar con los culpables de las lesiones causadas a una bebé de 9 meses, un menor de 6 años y a una mujer de 23 años. Uno de los habitantes del sector de Siloé narró los angustiosos momentos que vivió al ser despertado por los disparos, producto de un fuerte enfrentamiento entre dos pandillas que dejó heridos a 2 menores de edad y la madre de uno de ellos. Una balacera increíble y pues todo el mundo salió a correr y escondían y pues uno en ese susto, pues yo estaba en la puerta y me alcancé a devolver. Los heridos, una bebé de 9 meses, un menor de 6 años y la madre de la bebé, ingresaron a este centro de atención médica de la comuna y luego fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle. La niña tenía 3 impactos por arma de fuego, perdigones en la cara, estable. Y el niño una herida con un perdigón en el abdomen, también estable. La mamá tenía 2 heridas, una en mama izquierda y la otra en región inguinal derecha, estable también. Los habitantes del sector donde se produjo el enfrentamiento señalaron vivir una constante zozobra, producto de la guerra que sostienen estos grupos en el sector. Uno todos los días, todo el día, pues pensando a qué hora pasa una cosa esa, mire cómo pasó hoy, y que antes uno estuvo de buenas que no fue uno. Los familiares de las personas heridas evitaron hablar para no verse comprometidos con los agresores. 7:09 minutos de la mañana, seguimos en Cali, donde en las últimas horas falleció una señora que resultó herida en una protesta de transportadores que atacaron un bus del sistema Mío. Eduardo Manzano nos tiene la información. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Eduardo, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Mire, los hechos ocurrieron el 2 de octubre del año 2012, del año pasado, en una protesta de transportadores que bloquearon la ciudad en diferentes puntos. En ese día, hacia las 12:30 del día aproximadamente, varios de los manifestantes lanzaron una bomba molotov contra un bus del sistema de transporte masivo del Mío. Allí iba la señora Blanca Cecilia Cervera, de 62 años, con su nieto. Los dos sufrieron quemaduras, el nieto se recuperó rápidamente porque fueron leves, pero la señora sufrió quemaduras de 2º y 3er grado en más del 70% de su cuerpo. Tuvo que ser recluida aquí en el hospital universitario. Desde esa época, en la unidad de cuidados intensivos, estuvo en la sala de quemados, en terapia intensiva, en cuidado intermedio y luego regresó a la unidad de cuidados intensivos. Debido a la gravedad de la situación que presentó, las quemaduras se extendieron al 80% de su cuerpo y falleció en la madrugada de hoy víctima de estas quemaduras. Denuncia a la familia que ellos tuvieron contacto con Metro Cali porque ella iba en ese momento en un bus del sistema masivo, le trajeron algunas ayudas, pero posteriormente se olvidaron de ella, fue atendida por la EPS. Bueno, Eduardo Manzano, vamos a solucionar allí el problema técnico. Regresamos más adelante con él para que nos siga ampliando sobre la situación en el Valle del Cauca. En otras informaciones, 7:10 de la mañana, hoy se celebra aquí en el país el Día de la Banderita, que es esta. Por eso nos acompaña aquí en el estudio el doctor Fernando José Cárdenas Guerrero, es el presidente de la Cruz Roja Colombiana. Doctor Guerrero, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Esta es la banderita. ¿Qué hace uno con esto? ¿Para qué sirve, además de ponérsela? El Día de la Banderita es un día supremamente importante para la Cruz Roja Colombiana. Es el día en el que la Cruz Roja Colombiana sale a la calle con una doble intención. Inicialmente para mostrarle a los colombianos que la Cruz Roja está vigente, que está trabajando, que está presente, que sigue desarrollando su acción humanitaria en todos los rincones del país. Pero también para recoger dinero y subsidiar, ¿no?, las labores que hacen los socorristas de la Cruz Roja. Desde luego, la segunda razón de la banderita es esa.
es un día de colecta que busca que todos los colombianos, en las calles, en las plazas, en los colegios, en las universidades, en los centros comerciales, en el país entero, donen unas monedas y las consignen en nuestra tradicional alcancía, y desde luego también hagan sus donaciones por otros sistemas más modernos, porque nosotros también tenemos que ir con el signo de los tiempos, de tal manera que la donación se puede hacer a través de nuestra página web. Alcancía virtual, digamos. Alcancía virtual. ¿Cuál es la página web? La página web es www.cruzrojacolombiana.org. Entonces, www.cruzrojacolombiana.org, ahí se pueden hacer las donaciones. Y nos vamos a encontrar, supongo, unas alcancías como esta en los supermercados, en los semáforos, etcétera. Tenemos puntos de captación de recursos ahora en distintos lugares, en los supermercados Olímpica y SAO, a través de mensajes de texto en operadores de telefonía celular como Claro. En fin, en nuestra página web pueden encontrar toda la información y todas las indicaciones de la forma como se pueden hacer las donaciones para la Cruz Roja. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Yo también pongo la banderita, yo ya doné en la alcancía, Vanessa no lo ha hecho. Yo ya voy, pero en unos inmediatamente. minutos. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Entonces, la banderita para que todos le hagamos fuerza a la Cruz Roja Colombiana. Atención, en este momento se presenta un grave daño en la planta telefónica de Codensa, la empresa de energía que sirve a Bogotá. Por lo tanto, no se pueden reportar emergencias a través de la línea 115. La alternativa es reportar los casos al Twitter @CodensaEnergía. 7:42 minutos de la mañana, vamos a hacer un resumen para que usted esté actualizado con las noticias. Y comenzamos con la policía de Cundinamarca, que desmanteló un laboratorio para el procesamiento de drogas en la zona rural del municipio de Girardot. Este es el momento en que miembros de la institución llegan al lugar e incautan más de 2 toneladas de precursores químicos utilizados para producir entre 50 y 80 kilos semanales de cocaína. La policía denunció que los narcotraficantes están tomando en arriendo algunas fincas con el pretexto de cultivar productos de la canasta familiar y luego las utilizan, pero para procesar alcaloides. La invasión de calzado chino tiene cada día más preocupados a los productores colombianos. En el barrio Restrepo, uno de los sectores de mayor producción de calzado en Bogotá, dicen que la producción se ha reducido en un 40%. Y esto es increíble, llevan un muerto a la cárcel. La directora de un penal en Casanare no atendió el permiso que un juez le dio a un preso para que fuera al sepelio de su padre. La familia entonces tuvo que trasladar el féretro a la cárcel durante más de hora y media de camino. Son las 8:04 de la mañana, es hora de hablar de noticias de salud, Juan. Un embarazo está lleno de preguntas, por eso hoy la doctora Fernanda responde algunas de ellas, las más comunes. Por ejemplo, cuando empieza el bebé a moverse y a sentirlo. Sí, la doctora Fernanda nos lo cuenta. Buenos días. La mamá empieza a sentirlo más o menos entre la semana 16 y 20, es decir, a los 4 o 5 meses. Algunas al principio pueden confundirlos con los movimientos intestinales, pero la característica clave es que los movimientos del bebé son súbitos y como una presión. Estos movimientos son una de las manifestaciones más importantes de bienestar. Los invito a resolver más inquietudes alrededor del embarazo. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer con... Una de las preguntas más frecuentes de las mujeres embarazadas en la consulta del ginecólogo Jorge Ramírez es ¿cuántas veces al día debe moverse el bebé? Es relativo, desde luego tienen que moverse más de 4 veces, 5 veces, pero el hecho de que no lo sienta mucho no es anormal en la medida en que no se acompaña de ninguna patología. En general, después de que una madre toma algo de alimento o algo de azúcar por una bebida, ellos activan en su movimiento. ¿En qué momento me debo preocupar si el bebé no se mueve? Cuando de pronto, acercándose a la semana 38-40, nota que ya pasó un tiempo largo todo el día y no se ha movido, desde luego. Mientras más se acerque el parto y menos se mueva, más hay que consultar al médico. ¿Qué tan riesgosos son los viajes en avión? En general, la mayoría de las pacientes pueden hacer desplazamientos aéreos sin mayor problema, no muy largos. Y en tierra lo mismo, desde que no haya ningún factor físico que incluya de pronto movimientos que tengan que ver con sangrados, malposiciones o cirugías anteriores del útero. Lo ideal es que el viaje no dure más de 4 horas y en lo posible se deben restringir los desplazamientos a partir de la semana 36. ¿Cuál es la mejor posición para dormir? La más fisiológica y la más cómoda debe ser la madre con el abdomen hacia la izquierda. Eso tiene que ver con la anatomía propia de la suplencia de sangre al bebé,
porque cuando se acuesta boca arriba o a la derecha hay más compresión, sobre todo de vasos que tienen que ver con la circulación. ¿Es necesario el uso de fajas en el embarazo? No es necesario, o sea, es más una inquietud materna de pensar que se le va a caer la barriguita, que el bebé sufre. Solamente hay una indicación obstétrica para las fajas y es cuando la madre tiene dolor lumbar crónico. Entonces, claro, el sobrepeso del bebé ya en semanas avanzadas, hablemos de 32 para adelante, puede presentar algún problema. Lo más indicado es resolver estas y muchas otras dudas del embarazo con el médico, asistiendo a los controles prenatales sin falta para prevenir cualquier complicación. Esta es una de las etapas en las cuales las mujeres reciben más consejos y escuchan más recomendaciones, así que filtren muy bien la información para que no se confundan y tengan los datos veraces. ¡Feliz día! Mucha atención, murió esta mañana en Buenos Aires el exdictador argentino Jorge Rafael Videla. Su fallecimiento se produjo de muerte natural en su celda, según informa el diario Clarín. El exdictador de 87 años fue el cerebro de la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, periodo en el que desaparecieron unas 30.000 personas, según organismos de derechos humanos. En nuestra misión del mediodía, por supuesto, ampliaremos esa información. Estamos pendientes del pronunciamiento del presidente Santos desde la Casa la rueda de de prensa a las 8, no Sí, ha ocurrido, no pero vamos a estar pendientes para informarles. Hasta aquí las noticias, nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. Ya viene día a día, esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buena mañana. Buena mañana.